Quiero pedirle que abra su Biblia y quiero en esta tarde noche poder estar soltando una palabra que creo firmemente que viene del corazón de Dios a mi corazón para que pueda volcársela a su corazón. Amén. ¿Cuántos creen que puede ser así? Amén. Y quiero en esta noche poder ser fiel a lo que Dios me ha hablado y me ha dicho en estos días. Y el sábado pasado, mientras hablábamos, mientras compartíamos, tiene mucho que ver lo que vamos a compartir hoy día con lo que hemos estado hablando, con lo que venimos hablando y escuchando desde el año pasado, pero mucho lo que tiene que ver con lo que hemos venido hablando a final de este año y de lo que Dios quiere para este año. Amén. Y sabe que hace más de 10 días que tengo un sentir en mi corazón y que viene a través de esta palabra y de lo que hemos estado compartiendo y lo que hemos estado escuchando, pero cuando usted termine o cuando terminemos, y espero tener todo el tiempo para poder soltar por lo menos lo que tengo hasta aquí para esta noche, realmente ha sido bastante fuerte la oposición del enemigo a lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo? Que Dios está obrando. Aunque usted y yo no veamos muchas cosas, aunque usted y yo no sintamos muchas cosas, Dios nunca duerme. Dios nunca está quieto, Dios nunca está realmente sin estar en movimiento, produciendo y haciendo realmente que su voluntad se cumpla. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Y quiero hablarle en esta noche en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 5. ¿Tiene Éxodo capítulo 5? Amén. Quiero leer el versículo 1 en adelante y dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante, y dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volveos a vuestras tareas. Dijo también Faraón: aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón a aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que la tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Señor, gracias por lo que tú nos estás hablando, diciendo.
por lo que tú quieres hacer y soltar en cada uno de nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Dios, y te pedimos que tú puedas hablar a través de tu palabra a cada uno de nuestros corazones, que tú puedas soltar sobre nosotros esa semilla que producirá en nosotros cambio, transformación, y que nos llevará aún confrontándonos a nosotros mismos para el cumplimiento de los tiempos y el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias, gracias, porque tu bondad es absoluta, infinita sobre nuestras vidas, y podemos en esta hora, en este día, estar atentos nuestros oídos a la voz tuya sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dígale que está atrás suyo, adelante suyo, agárrate fuerte, porque vamos a despegar. ¿Cuántos han andado en avión? Por más que diga no tengo miedo, las uñas se pegan al... Pero vamos a recibir una palabra de Dios. Yo le decía recién, hace 10 días, y esta semana se ha intensificado mucho más, el hecho de la oposición que hay a lo que Dios está soltando, a lo que Dios está impartiendo. Hay cosas que usted y yo no vemos, hay cosas que usted y yo no podemos percibir a simple vista y con nuestros sentidos, con nuestras, en nuestra forma de vida natural. Y hay muchas situaciones y cosas que se desatan alrededor nuestro que tienen que ver con el hecho de distorsionar y de distraer nuestra mirada, nuestra atención a lo verdadero, a lo justo, a lo que realmente Dios quiere que yo esté atendiendo. ¿Cuánto me van siguiendo? Por eso cuando usted y yo dice la palabra de Dios que tenemos el dominio propio, la capacidad para razonar y para decidir, tenemos que entender y ocupar esas capacidades y lo que Dios nos ha dado para poder direccionar nuestra vida hacia el propósito, entendiendo que somos seres espirituales. En un envase natural, en un envase en el cual con fallas, con falencias, pero mi esencia espiritual, mi esencia, lo que yo soy en Dios, lo que yo soy a través de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice que yo soy, se tiene que mostrar y se tiene que realmente, ay, la palabra, se me fue la palabra que iba a utilizar, se tiene que vivificar en mí para que yo pueda vivir lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que vivir. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos recuerdan cuando estábamos hablando antes de fin de año la palabra que soltamos y que creímos y que leíamos para este 2023? ¿Cuántos la recuerdan? ¿La recuerdo o no? ¿Sabe que vez pasada hablaba el año pasado, sí, le preguntaba a Desiree algunas cosas y Desiree está experimentando algo en el hecho de impartir, en el hecho de dar, más allá que siempre lo ha hecho, pero estaba experimentando algo que muchas veces no se experimenta, a no ser que ya haya un peso mayor. Y yo le preguntaba, Desiree, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Y me dice, desconcertada. Desconcertada fue la palabra. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pretenden que le vaya bien? Todos. Todos pretendemos que nos vaya bien. Ahora, ¿cómo nos puede ir bien cuando las claves, cuando las llaves, cuando la dirección viene de Dios? ¿Cuántos creen que la dirección viene de Dios para que a mí me vaya bien? ¿Cuántos lo creen? A ver, hágase cargo. ¿Cuántos creen que la dirección viene de Dios? Ahora, cuando la dirección viene de Dios y cuando Dios me dice por aquí, y yo la semana que viene ya no me acordaba por dónde era, ¿de quién es la culpa? Dios sigue diciendo, es por aquí.
Y cuando usted y yo recibimos una palabra, una impartición, usted no tiene idea cuánto cuesta una palabra. Usted no tiene idea. Muchas veces no, la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo del común denominador de la iglesia, no tiene idea lo que cuesta recibir una palabra e impartir una palabra. Mientras recibimos vida, hay cosas que se mueren. Y cuando hablo de oposición, hablo de oposición. Que Dios está queriendo direccionarnos, pero el infierno se levanta en pos para que no lleguemos a donde tenemos que llegar. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, y no me quiero ir, pero necesito que usted y yo despertemos a la realidad de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo impartiendo, hablando, ministrando, les dice, esto sucederá, a los discípulos va a pasar esto, aquello, pero no se preocupen, va a haber esto, va a haber aquello, me van a venir a buscar, me golpearán, todo lo que Jesús les describió. Usted piensa que al descubrirle el diseño Jesús, al descubrirle el diseño divino de lo que traería un cambio trascendental en el mundo, un cambio fundamental, sobrenatural, usted piensa que el infierno se quedó con que, bueno, mirá lo que está soltando Jesús. Al primero que utilizó una de las manos derechas de Jesús, una de las manos, bueno, tenía una sola, pero una de los allegados a Jesús, más allá que los 12 estaban cerca, pero hay diferentes roles, y uno de los que podría decir Jesús era el que iba adelante, el que convencía, el que si alguno dudaba, ponía ahí empuje. Pedro le dice, que no acontezca esto contigo, vámonos ahora en la noche, escondámonos. Vámonos por aquí para que no nos vean, para que no te vean, escondámonos, que no acontezca esto contigo, sigamos predicando, sanando enfermos. El infierno tomó dominio de un líder, de una mano derecha de Jesús, y tomó dominio de él, el infierno. Que no acontezca esto contigo. Que es lo que cuando usted es impartido de una palabra, cuando usted es impartido de una revelación, de una clave, de una llave, de una palabra que trae libertad, usted piensa que el infierno se va a quedar quieto. Usted llega a su casa y está su suegra. Usted llega a su casa y el camino va a tener problemas, y tiene problemas. Y le hace olvidar el sistema, el infierno, le hace olvidar la impartición, en qué salió creyendo, en qué salió impulsado hacia. Y después viene la rutina, y después esto, aquello, los problemas familiares, matrimoniales, económicos, físicos, espirituales. ¿Por qué son? Porque el infierno se levanta ante una palabra. El infierno se levanta ante mi hermano, o una revelación. El infierno se levanta cuando alguien quiere levantar la cabeza y salir de su estado. Salir de su estado. El infierno se levanta. El enemigo no le interesa que usted esté sentado en la iglesia. No le interesa. Y lo va a hacer sentir y va hasta colaborar para que usted venga, para que esté. El problema para el enemigo, cuando usted y yo nos damos cuenta que una palabra de Dios puede cambiar mi vida. Una palabra. Un momento con Dios de verdadera relación puede cambiar mi vida. Un momento con Dios. Por eso el salmista decía, un día equivale a 1000. Porque lo que yo puedo hacer y lo que Dios puede hacer conmigo en un día es impresionante. Ahora, ese día, ese momento, si yo no estoy con todos mis sentidos alertas, entendiendo, mi hermano, recibiendo, comiendo lo que Dios me está diciendo, porque de eso depende mi bendición. Y de eso depende mi futuro, de eso depende el futuro de mis hijos, de eso depende todo lo que yo anhelo y deseo.
de que mi vida pueda entender, de que yo pueda entender lo que Dios quiere de mí y lo que Dios tiene para mí. Hablamos a fin de año acerca de lo que Dios le dijo y lo que tomó, dice Jesús, del libro del profeta Isaías, ¿recuerda? Y yo le decía y hablábamos, mi hermano, del año agradable. Y que el año agradable no está encapsulado en 365 días, sino que era un estadio, una dispensación, un tiempo. El año agradable tiene que ver, mi hermano, con manifestar las cosas que hasta aquí no se han manifestado, que hasta aquí no hemos visto con nuestros ojos y ni siquiera nosotros hemos podido palpar y disfrutar. El año agradable del Señor. Creo firmemente que lo que Dios, mi hermano, comenzó después de la pandemia, y este año es crucial. Y yo cuando recibí esta palabra de parte de Dios, que fue trabajando Dios hace más de 15 días, trabajando y en cada cosa que Dios me iba hablando, que yo iba grabando, anotando, en cada cosa de ella era una oposición, era una traba, era un problema, una dificultad. Porque lo que Dios está haciendo, mi hermano, lo que Dios está haciendo con su iglesia, no es, mi hermano, no está, usted y yo no lo estamos viendo. Por eso necesitamos que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Porque estamos como el criado de Eliseo, preocupado por lo que está pasando en el mundo, en el sistema, preocupado porque son más los carros, nos están atacando, están a punto de venir contra nosotros. ¿Y qué le dijo Eliseo en su oración? Te pido que abras los ojos de mi criado para que vea. Dígale que está al lado suyo atrás, tenés que empezar a ver. ¿Sabe por qué son los problemas que usted y yo le llamo problemas domésticos? ¿Por qué son los problemas que nos mantienen ocupados, sacándonos de equilibrio, sacándonos de las prioridades? Porque no estamos viendo lo que tenemos que ver. Y nuestra vista y nuestra visión está ocupada en cosas banales que podrían solucionarse en un abrir y cerrar de ojos, pero no se solucionan porque no estamos viendo lo que tenemos que ver. Mientras Giezi veía con sus ojos naturales, había miedo, temor, desazón. Quería huir. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, carros de a caballo habían alrededor, y Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Y cuando usted le dice, son más, respiramos, ¿o no? Llevo 20 minutos y no. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Éxodo que leíamos, se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón. Si usted lee al apóstol Pablo, él habla y declara y entiende y recibe y explica la función del Antiguo Testamento, la función de la ley. Y él dice que todo lo que está antes de Cristo, todo lo que está antes de la cruz, son sombras, figuras y tipos de lo porvenir. ¿Cuántos han leído el apóstol Pablo? Todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo que usted y yo tenemos como historia del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, el apóstol Pablo le da la razón para que usted y yo lo entendamos, de por qué leemos y por qué recibimos una palabra de parte de Dios en un libro en el cual nos cuenta la historia de Israel, de Jacob, de David, esto, aquello. El apóstol Pablo dice, todo lo que está antes de la cruz son sombras, ¿qué más dije? Figuras y tipos de lo que va a venir. Dios lo dejó para que nosotros viéramos en esas sombras y obtuviéramos la revelación para que ya la sombra no sea sombra, sino que podamos ver claramente, para que podamos ver claramente los tipos, las figuras
los actores que hay. Faraón en esta lectura, en esta historia, Faraón es la figura del sistema, del cosmos, del mundo, como lo llama la palabra del Señor, del mundo. Faraón vendría a ser el príncipe del mundo. Y sabe, mi hermano, que cuando habla la palabra de Dios de las figuras, de los tipos, y cuando usted y yo vemos y nos centramos en la historia y vemos quién es quién, leemos una historia donde estamos leyendo del faraón y podemos decir, bueno, faraón no quería, tenía una obligación, no quería que se fueran los esclavos, pero faraón es figura del mundo, diga, faraón es figura del mundo, del sistema, del cosmos. Dígaselo de vuelta. Faraón es figura del sistema. Y se presenta Moisés y Aarón a decirle lo que Dios decía. Y Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo Israel. Deja ir a mi pueblo Israel. Y Faraón le contesta, ¿quién es Dios, el Jehová, para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer? No conozco al Dios de Israel. No sé quién es. Deja ir a mi pueblo Israel. No le dice a Jacob, le dice a Israel. Recuerde la figura cuando Jacob recibe y cuando Dios le cambia el nombre a Jacob. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cuando Jacob viene para presentarse ante Dios y lucha con el ángel. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Se le fue cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque él luchó por la bendición. Él luchó por la bendición y dice, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Pedro. Y sobre esta roca te llamarás Israel. Te llamarás Israel. Porque había pasado una transición. Porque había traspasado un umbral. Porque había pasado un tiempo. Deja ir a mi pueblo Israel. Porque tenemos que celebrar, vamos a ir camino a 3 días en el desierto y vamos a celebrar fiesta. Vamos a presentar holocausto, vamos a celebrar fiesta en el desierto. Dios nos ha convocado, Dios nos encontró, Dios nos ha convocado y quiere reunirse con nosotros. Diga, Dios quiere reunirse conmigo. Wow, diga. Pero tengo que salir de Egipto. Diga, Dios quiere reunirse conmigo, pero tengo que salir de Egipto. ¿Y Egipto es figura de qué? Del cosmos, del mundo. Wow, diga ay, ya que no dice amén. Si tengo que salir de Egipto para reunirme con Dios, entonces tengo que sintonizar lo que Dios está diciendo. Tengo que sintonizar lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos han ido en la ruta y van escuchando una radio y cuando más se alejan de la emisora empiezan a perder señal? ¿Cuántos le ha pasado? Muchas veces nos pasa así. Vamos caminando, vamos transitando y escuchamos claramente lo de Dios. Pero a medida que caminamos, que nos metemos en la rutina, en el diario vivir y las diferentes cosas, nos vamos alejando de la ruta marcada, trazada por Dios. Y se empieza a distorsionar y se empieza a escuchar cortado hasta que después un ruido. Y no podemos sintonizar. Y cuando nos volvemos al camino, otra vez se escucha claramente. Eso le pasa a la iglesia. ¿Cómo podemos tener dirección clara cuando nos estamos alejando de la voz de Dios? Nos alejamos de la radio, de la esencia. Nos alejamos, dice la palabra, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en el límite de la sombra de Dios.
Yo tengo libertad para salir. Ahora, cuando yo salgo del límite, mi hermano, de la sombra del omnipotente, ¿qué pasa? Y me quemo. Y si no tenemos pelo, peor. Nos quemamos. Y no obtenemos el bienestar, el bien de estar a la sombra. Dígame si ahora no es linda una sombra. Están en alza las sombras. Los árboles ahí del barrio cada vez están más secos y se pelean los vecinos por la sombra para colocar los autos. La sombra, en momentos de donde el sol está más fuerte, la sombra es importante. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nos alejamos de Dios, de la dirección, de la sintonía de Dios, de la guía de Dios, empezamos a sufrir. Empezamos a sufrir desavenencia, empezamos a sufrir divisiones, empezamos a sufrir, mi hermano, pérdidas, empezamos a sufrir diferentes cosas que empezamos a taparlas con conocimiento, con fuerza, con ímpetu, con más trabajo, con esto. Empezamos a tratar de solucionarlo a una manera normal y natural. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es que volver a la sombra. Volver a la sombra. Yo decía recién, Egipto es figura del mundo, del sistema en el cual estamos inmersos, hay que reconocerlo, estamos inmersos. Pero necesitamos, mi hermano, el éxodo, y se está produciendo el mayor éxodo. El éxodo, mi hermano, que cuenta la historia, la palabra de Dios, no es el verdadero éxodo. Este es el verdadero éxodo que se está produciendo. Dios, mi hermano, sacando de las manos del enemigo y del sistema a su pueblo. Porque su pueblo no puede mostrar la gloria de Dios cuando está siendo sostenido y está sirviéndole al sistema. No sirve de esa manera. No funciona de esa manera. Usted y yo tenemos un éxodo congregacional, un éxodo, mi hermano, masivo de la iglesia, pero también tenemos un éxodo personal, individual, donde tenemos que transicionar de lo almático a lo espiritual. Tenemos que transicionar de las emociones al hombre espiritual que soy. Debo transicionar, mi hermano, cambiar mi manera de pensar, que explote mi vida para entender lo espiritual. Lo espiritual se ha de discernir. ¿Qué dice la Biblia? Espiritualmente. Es imposible de otra manera. Con su lógica, la mía, con su conocimiento, con el mío, es imposible entender un rema de Dios, una palabra al Espíritu. Es imposible, es locura para el hombre. Es una locura. Es una locura. Pero cuando entendemos los principios divinos, cuando entendemos lo que Dios nos está diciendo y hacia dónde nos está llevando, mi hermano, yo quiero salir. Señor, dame las herramientas, ayúdame para salir. A transicionar de las emociones, mi hermano, del alma al espíritu, transicionar de una vida almática a una vida espiritual. Vivimos emocionados con las cosas de Dios, pura emoción. Y la pura emoción, mi hermano, viene de, la palabra emoción viene de moción, que significa mover. Moverse, movible. Por eso el estadio y los estados de la gente, los estados del cristiano son, mi hermano, como un electrocardiograma. ¿Cuántos le han hecho un electrocardiograma? Tenemos picos, ¿vio? de rating, pero a veces tenemos, según cómo esté la emoción, según cómo esté el alma. Andamos por las nubes de acuerdo como nuestra alma, nuestra emoción está. Y si no, el problema, la dificultad, la desazón, el temor, la angustia, la duda, empiezan a tomar dominio y bajamos. Pablo, el apóstol Santiago, le llama, mi hermano, cristianos, hombres inconstantes, de doble ánimo.
de doble ánimo, que son como las ondas del mar, fluctuantes. Dígale que está lo suyo, deja de ser fluctuante. Ayúdeme, así no me miran feo a mí solamente. ¿Te dijo? Dígaselo de vuelta. Deja de ser fluctuante. Se lo dijo con amor. Deja de ser fluctuante. Porque cuando andamos, mi hermano, con esos picos de emociones, de alma, que muchas veces nos queremos comer el sistema, evangelizando, haciendo, orando, buscando, pero hay días, mi hermano, que ni buscamos, ni oramos, ni por emoción, por las emociones. ¿Cómo se puede construir algo sólido sobre algo movible? Imposible. Y dice la palabra de Dios que en este tiempo en el cual usted y yo estamos, mi hermano, lo movible, Dios va a mover lo movible para que quede lo inconmovible. Y lo inconmovible, lo único inconmovible que es Cristo. Él es la roca de la edificación, la piedra angular del ángulo, dice Pablo. Él es la roca donde yo debo de edificar mi vida. Mi hermano, Él es la tierra prometida. Dios nos quiere llevar hacia Cristo. Él es donde todo está provisto. Él es el Edén, Él es la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, donde está la provisión. ¿Cuánto me van siguiendo? Debemos salir de Egipto. Debemos salir del sistema. Debemos transicionar. Cuando Moisés le dijo, mi hermano, al faraón, deja ir, dice Dios, deja ir a mi pueblo Israel. Y el faraón empezó a decir, pero esas palabras son mentirosas, engañan al pueblo, están entreteniendo al pueblo. Y no solamente que lo están entreteniendo, sino que el pueblo está ocioso. Entonces tiene tiempo para oírlos a ustedes. ¿Y qué es lo que hizo Faraón? Los hostigó más todavía. Como el pueblo tiene tiempo para moverse, para ir a escuchar a Moisés, a Aarón, van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillo que vienen haciendo hasta hoy. La van a tener que hacer, pero ya no, nosotros no le vamos a proveer la paja. Ustedes la van a ir a buscar. Ustedes tienen que traer la paja, ir a buscar la paja, traer la paja, coser el ladrillo, hacer toda la tarea, y no pueden hacer menos de lo que hacían ayer. El sistema, mi hermano, cuando se da cuenta que usted y yo estamos abriendo el ojo, cuando estamos entendiendo los tiempos y las dimensiones, y estamos entendiendo qué es lo que hace el sistema, te oprime más, no te alcanza, te oprime más. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? Empieza a moverse con reglas y normas naturales y normales. Trabaja más horas porque no me alcanza, le dedica más tiempo, llega cansado a la casa y empieza el desgaste espiritual, empieza el desgaste familiar, empieza el desgaste matrimonial, porque ni siquiera hay tiempo para tener una conversación, mucho menos intimidad, y mucho menos esto o aquello, y los niños ya molestan, y aquello otro. ¿Por qué? Por el desgaste del sistema. Pero yo necesito, y el hombre dice y la mujer dice, pero necesitamos. Y Dios sabe que necesito, y busca hacer aquello otro, y como no tiene más horas el día. ¿A cuánto le ha pasado? Yo no miro. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, dice la palabra de Dios. Está perfecto. Ahora, nada de lo que usted y yo hagamos tiene que superponerse con mi relación con Dios y con mi encuentro con Dios para celebrar. Lo que me quita tiempo para celebrar con Dios, para estar en relación con Dios, es del sistema, es del mundo. Es del mundo.
¿Qué es lo que es del mundo, pastor? Todo lo que se superponga con Dios. Todo lo que le quite, lo que saque a Dios del primer lugar. Todo lo que saque, mi hermano, a Dios del gobierno de mi vida. Todo eso es del mundo. Dios no tuvo problema con el pecado. No tuvo problema con el pecado, lo solucionó fácilmente. ¿Cómo solucionó Dios el problema del pecado? A ver. Mandó a su hijo, porque no había otra forma. Por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que salir, mandó a su hijo. Y él dice, con el pecado no tengo problema, Dios lo solucionó a través de su hijo, sin mancha, como un cordero sin mancha, sin arrugas, sin defecto. Molido fue por nuestros pecados. La carga, el pecado cayó sobre él. Es más, cuando nos entregamos a Dios y de vuelta cometemos otro pecado, ¿qué dice Dios? Hijitos, si alguno ha cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos a Cristo, a Jesús, ante el Padre. Él está abogando sobre nosotros. Dios no tiene problema con el pecado, solucionó el tema. Dígale que está lo suyo. Dios no tiene problema con el pecado. Ya está solucionado. ¿Cuánto creen que está solucionado? Ahora, pecado y mundo es otra cosa. El pecado es una cosa, el mundo es otro. Cuando la palabra de Dios, busque usted, vaya a la palabra del Señor, invierta tiempo. Cuando la palabra de Dios habla del mundo, del sistema, Él dice que es enemistad contra Dios. Cualquiera que ame al mundo más que a mí, hay separación, hay enemistad. Hay enemistad, no hay negociación. No hay negociación con el mundo. No hay negociación. ¿Qué es lo que hace el mundo? Mire en la figura de Faraón, ¿qué es lo que hace el sistema? ¿Qué es lo que hace el mundo? Cuando Faraón estaba endurecido en su corazón, empiezan a suceder las plagas. Empiezan a pasar una tras otra. ¿Qué es lo que hace Faraón? Empieza a negociar. Y si usted lo puede leer en el capítulo, pero en el 10 puntualmente habla, en el 10 dice, bueno, ¿quiénes son los que, cuando ya estaba a punto de venir la plaga de los primogénitos? Bueno, ¿quiénes son los que van a ir a adorar? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son los que quieren ir a adorar? Moisés le dice, todos. Y el faraón le dice, no, todos no. Vayan ustedes, elige los hombres. Y deja a las mujeres y los niños. Y Moisés le dice, todos o ninguno. Y se endurece el corazón de Faraón. La mano de Dios viene nuevamente, dice Faraón, bueno, ¿quiénes son los que a quiénes te vas a llevar? Todos. No hay negociación, todos vamos a adorar. No, llévate las mujeres, pero los niños déjalo acá. Miren la negociación del sistema. Ahora, llévelo a su realidad. ¿Dónde están nuestros hijos? Los tiene el sistema. ¿Dónde está la negociación? El matrimonio. Yo voy a ir a adorar. Pero yo me voy a quedar. Es una negociación. No, anda vos. Yo me quedo. El sistema negocia. Los hijos negocian con los padres. Papá, yo tengo que estudiar. Eso es una negociación del sistema. Levántate a las 4 de la mañana. No durmas en la noche, pero no faltes a la cita. Eso es una negociación del sistema. Ahora empiezan las clases. Si no cambiamos el chip, vamos a seguir repitiendo ciclos. Porque le damos al sistema todo lo que el sistema nos exige, pero no le damos a Dios lo que Él nos está pidiendo. ¿Le duela o no le duela? Ya tengo el cuero demasiado duro ya. Pero el sistema negocia. Y nosotros como parte de la negociación cedemos. Cedemos. El faraón, ¿qué dice? El sistema dice, bueno, anda a adorar, pero déjame tu mujer acá. Déjame tu hijo acá.
Vayan a adorar 3 días, ¿querés más? 7 días te doy. Pero las mujeres, los niños, acá. No, dice Moisés, todos vamos a ir a adorar. Todos. Todos. Bueno, llévate a las mujeres, déjame los niños. Moisés dice, todos, dice Dios. Todos. Todos. ¿Sabe cómo está negociando el sistema con la juventud, con la adolescencia? No se imagina la negociación que hay con el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, mi hermano, empieza a camuflarse de tal manera que ofrece todo lo que Dios ofrece. Hay 3 necesidades básicas que el hombre, mi hermano, recibe o pretende recibir. Mire, yo he salteado muchísimas cosas, pero el sistema te provee, te sustenta y te da placer. El sistema te provee, te sustenta y te da placer. Son necesidades básicas. ¿Eso lo obtenemos de Dios o no? El sistema, el enemigo es un imitador. Dios es nuestra provisión, Dios es nuestro sustento y Dios es mi placer. En Él tengo complacencia, dijo Dios de Jesús, en mi Hijo. Pero el sistema tranza, el sistema negocia. El problema del faraón que se encontró con un judío, diría el Ismael. Y el judío no transó. Todos o nada. Es más, vos nos vas a proveer para los sacrificios. Vos nos vas a dar para los sacrificios. Porque Dios con esto no está jugando. Cuando usted y yo entendemos que Dios no está jugando con nosotros, ni con su pueblo, ni con el sistema, mi hermano, Dios lo que dice, déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Necesito sacarte del sistema y aunque vos no lo creas, tú también lo necesitas. Porque el sistema te mantiene, mi hermano, provisto, te mantiene ocupado, te mantiene solventado, pero estás en el sistema. Estás en el sistema, sos una herramienta del sistema, le estás proveyendo al sistema. El sistema se está enriqueciendo con tu capacidad, con tu don, con tus dones, con todo lo que tenés de capacidad. El sistema se está beneficiando, ¿o no es así? El sistema se beneficia. La dependencia es diabólica al sistema. El sistema se beneficia, mi hermano, de tu vida y la mía. De tu tiempo, de tus horas, de tu fuerza, de tu capacidad. De tu inteligencia, de tu don, de tu talento. Tu jefe se está beneficiando, está lucrando con lo que vos sabés. Sus bolsillos cada vez más gordos, ¿o no es así? Y los tuyos cada vez más flacos. Porque no alcanza. Porque lógicamente que no va a alcanzar, porque está al revés el sistema, la ecuación está al revés. La ecuación está al revés. Tu capacidad, tu fuerza, tu don, tu talento, el potencial que hay dentro tuyo está para que tú puedas gozar y recibir de lo tuyo todo lo que necesitas. Pero está el miedo, está el temor, no, pero si me largo, no, pero si esto, el temor, la duda, pero va a funcionar en esta época. Imposible hacer algo por cuenta propia, es imposible, estamos en 2023, el dólar casi a 400. Es imposible. Lógicamente que es imposible. Porque el enemigo, ¿qué es lo que hace el sistema? Oprime tu vida. No te das cuenta, pero estás haciendo ladrillos sin paja. O tienes que ir a buscar la paja. Y no nos damos cuenta.
Porque hay un ego tan grande en nuestra vida que no podemos torcer nuestro ego o bajar nuestra mirada, mi hermano, y decir, la verdad que el sistema me tiene inmerso. La verdad que el sistema me tiene ocupado. ¿Cumplimos con el sistema o no cumplimos con el sistema? Cumplimos con el sistema. Ahora, ¿cumplimos con Dios? No. No cumplimos con Dios. ¿Cómo Dios nos puede funcionar lo de Dios cuando se han traspuesto los papeles? Y le decimos, pero vos sabés que yo quiero, pero no puedo. Y con esas palabras y con esos argumentos, mi hermano, almáticos, es imposible ir y conquistar. Tenemos que celebrar fiesta con Dios, tenemos que salir al encuentro, tenemos que salir, mi hermano, del estado, de los estados emocionales y darnos cuenta quiénes somos. Faraón dice, el pueblo es mucho. El pueblo de Israel, si hubiera querido, el pueblo de Israel hubiera tomado Egipto. Pero no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque era más cómodo ser esclavo. Algunos dicen más de 2 millones, otros dicen más de 3 millones. Pero hay entre 2 y 3 millones. El pueblo es mucho. Faraón lo dijo, el sistema lo dijo. ¿Qué es lo que hace? Oprime. Que no se den cuenta. Estas palabras son mentirosas, empiezan a correr la voz. ¿Qué es lo que hace el sistema? Mi hermano, las minorías sacaron leyes, han sacado leyes, las minorías han sacado leyes, las minorías están en el Congreso, las minorías están levantando su mano y votando leyes anti Dios, las minorías. Y nosotros, que somos muchos, diga, somos muchos, comiendo de lo que se cae de la mesa del faraón. ¿A cuánto nos duele? Me duele. Porque aún metemos a nuestros hijos en el sistema. Metemos a nuestros hijos en el sistema. Y yo no con esto quiero que usted me entienda, con esto no quiero decir que hay que sacarlos a nuestro hijo del sistema, que no, que se capaciten, que estudien, que hagan todo lo que tengan que hacer. Pero usted y yo tenemos que tener como responsabilidad la dirección de decirle qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Los millonarios más grandes del mundo, usted piensa que tienen secundario, y con esto no estoy haciendo apología a no estudiar. Bill Gates, ¿usted piensa que tiene secundaria completa? No la tiene. Los creador de Facebook, de Instagram. Su capacidad hace, y su capacidad, su talento, todo su potencial, mi hermano, lo está poniendo lógicamente, pero dice, no, ¿yo qué necesito? Un abogado, 10 abogados, 100 abogados, contadores, todo, listo. Que el sistema me los provea. No yo para el sistema. ¿Cuánto me van entendiendo? Ahora, todos esos apellidos, ¿de dónde vienen? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Lo ha buscado? Todos son judíos o árabes. Porque los dos tienen descendencia de Abraham. Y sobre ellos hay un pacto. Sobre ellos hay pacto. Ahora todo el fútbol está, la mirada del fútbol está ¿dónde? Con los árabes. ¿Por qué? Por impresionante el dinero que manejan. Ahora, ¿por qué manejan tanto dinero? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué manejan tanto dinero los árabes? Porque hay un pacto sobre ellos. Porque hay un pacto sobre ellos. ¿Por qué manejan tanto dinero los judíos? Una nación que se constituyó en el 48, que las Naciones Unidas reconocieron como nación después de una guerra de los 7 días.
Una nación, mi hermano, que puede ser humanamente aplastada por cualquiera de alrededor. Pero es una de las potencias más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque hay un pacto sobre ellos. Porque hay promesas sobre ellos. Porque hay promesas. Ahora, usted y yo, esas promesas están sobre mi vida. Diga, esas promesas están sobre mi vida. Todo lo que tiene, mi hermano, lo que es de Abraham es mío. Diga, todo lo que es de Abraham es mío. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso? Porque Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti. En tu simiente. Esa promesa me llega. Ahora, esa promesa me llega siempre y cuando yo entienda quién soy y me mueva por lo que soy. Cuando comience a confiar en Dios, a creer en Dios y a servirle a Dios. Y a romper los parámetros y los límites, a romper las fronteras, mi hermano, que me están impidiendo llegar a celebrar con Dios fiesta. Usted y yo estamos en la negociación. Estamos siendo impartidos. Hace un año, va a ser un año que venimos siendo impartidos. ¿Recuerda las primeras ministraciones de Desiree? ¿Acerca de qué? A ver. De romper, mi hermano, con la autoridad y el gobierno que del alma sobre el espíritu. A entender, mi hermano, lo que soy y lo que tengo, el potencial que hay en mí, no por mí, por la esencia que hay en mí. Por la esencia. Soy hijo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el enemigo lo sabe, pero mi hermano, el sistema, el faraón, ¿qué es lo que hace? Oprimir, mantenernos ocupados, engañados, mi hermano, cegados. Ocupados de lo doméstico, ocupados de las cosas domésticas, de los problemas, de las dificultades, no entendiendo, mi hermano, que Dios se va a encargar cuando yo me encamine hacia la presencia de Dios, cuando yo me encamine hacia el encuentro con Dios, el enemigo mismo me va a dar para sacrificar. De Egipto yo voy a sacar para sacrificar. Porque Dios no va a dejar avergonzado a alguien que confía y que cree en Él. Dígame si esto que usted y yo estamos escuchando no tiene oposición. En su mente, en este mismo instante hay oposición. Haga así, como dice la Tere. Haga así. O de este lado. Este lado. Con nosotros no me funciona, yo lo hago con él. Haga así. En este mismo instante hay oposición. Si usted le dice a sus hijos, o esta palabra que yo le digo a los adolescentes, el mundo está transando con ustedes, cuando se quedan en la noche a estudiar y no vienen a la iglesia, el mundo transa con ustedes. Ah, no, pero tengo que rendir, no puedo. No durmas. No durmas. ¿Cuál es el problema? No durmas. Pero dale a Dios lo que tenés que darle. Presentate ante Dios como tenés que presentarte. Si no estás transando con el sistema. Y el enemigo no nos damos cuenta. Y nos ganó la batalla. En la iglesia misma, nuestros hijos, los hijos, jugando con los diferentes videos y cosas en las reuniones. ¿Por qué? El mundo transando con nuestros hijos. Recibiendo otra información. Recibiendo otra información. Recibiendo otras directivas a su mente. Esto es peligroso, mi hermano, esto es importantísimo, esto es de vital importancia. Esto es de vital importancia. Tenemos que estar donde tenemos que estar, en la hora que tenemos que estar, porque en esto nos va la vida.
En esto nos va la vida. Más de 2 millones de personas, mi hermano, salieron al encuentro. Solamente 2 entraron al propósito. Salir de Egipto no te da garantía de entrar a tu propósito. Hay muchos cristianos que piensan, pero yo confieso, yo oro, yo voy. Sí, bueno, no he ido ayer, no he ido anteayer. Bueno, hace un mes que no voy. Pero no, pastor, yo creo, yo leo la palabra de Dios, los devocionales míos. Salir del mundo no te garantiza entrar en el propósito. Más de 2 millones salieron, solamente 2 entraron. Mire la equivalencia. Más de 2 millones salieron y vieron en el desierto las más grandes exposiciones de Dios. Sentir a Dios vibrar al borde del monte Sinaí. Pero ninguno entró. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿para qué nos sacaste de acá, Moisés? Si teníamos en Egipto, éramos esclavos, eso sí, pero teníamos pan. Teníamos la leche, teníamos un techo y nos trajiste al desierto donde morimos de hambre, de sed. Dios le dio pan, les dio carne, les dio agua fresca. Su vestimenta, no tuvieron que hacer vestimenta por más de 40 años. Las mujeres no se preocuparon por las vestimentas. Fueron provistos por Dios, pero aún así ellos físicamente salieron de Egipto, pero su corazón, dice la Biblia, nunca salió del mundo. ¿Sabe cuántos cristianos dicen tener o ser o pretender o decir, tengo a Dios, soy esto, soy aquello, tengo este título, pero nunca el mundo salió de ellos? Ellos salieron del mundo porque tuvieron un momento con Dios. Tuvieron un Gilgal. Tuvieron, mi hermano, ahí al borde del monte. Lo vieron, sintieron, pero el mundo no ha salido de ellos. Si no, estarían acá. Es simple la ecuación. Aunque duela. Pero la ecuación es esa. Muchos cristianos que con todos sus argumentos, que con todas sus verdades y con sus egos, no pueden entender que lo único que Dios necesita es un corazón contrito y humillado ante Él. Porque verdades y argumentos todos tenemos. Todos tenemos. Y a medida que vayan pasando los días, tendremos argumentos. Dios nos dijo esto. Y los argumentos de mi hermano del faraón eran muy fuertes. ¿Para qué quieren ir a adorar? ¿Qué necesitan? ¿Qué tienen? Y empieza la negociación. Usted y yo no nos damos cuenta cómo el enemigo está transando y está negociando con nosotros. Está negociando con nuestras familias, está negociando, mi hermano, con nuestras vidas. Y la palabra de Dios está siendo impartida. La palabra de Dios, mi hermano, el costo de recibir una palabra de Dios está siendo impartida. Y la iglesia quejándose. La iglesia quejándose. No entendiendo el tiempo, la dispensación, lo que estamos viviendo. Lógicamente que lo que está pasando en el mundo, mucho tiene que ver la iglesia por no ser la imagen, la semejanza, la voz, mi hermano, de Dios en la tierra. Pero también todo lo que está pasando, también son los juicios de Dios sobre el mundo. Sobre el mundo. Nos duela o no nos duela, lo veamos, mi hermano, lógico o no. Vea las noticias. El río Éufrates, el otro día los chicos me mostraban cómo se está secando, casi ya no tiene nada de agua. ¿Por qué? Porque lógicamente que es una señal. Porque el río Éufrates se tiene que secar. Porque Dios lo dijo, se secará el río Éufrates, será un canal, será una avenida para la batalla final. Y lo vemos como algo, wow, mira lo que está pasando. Mi hermano, despertá.
Porque lo que Dios nos está diciendo es que no hay tiempo. No hay tiempo de tonteras, no hay tiempo de vivir en problemas domésticos cuando hay una guerra espiritual que tenemos que librar. El enemigo está transándose y nos está ganando los niños, los adolescentes, los jóvenes. Mi hermano, la madurez nos está llevando. Y nosotros con los problemas, con las dificultades. Lo que está pasando en el mundo, en el sistema. Mi hermano, el terremoto en sí, en ¿cómo se llama? Siria. ¿Ah? Turquía. Y Siria también. Bueno. Aunque veamos, mi hermano, yo veía videos que me pasan de diferentes lugares. Usted lo puede ver y encontrar. Y lógicamente que se compunge el corazón cuando ver un niño, mi hermano, que aplastado. O hay alegría cuando ver un niño que sale. ¿Usted piensa que a Dios eso no le duele? El corazón de Dios estruja. Pero ¿qué es lo que dice Dios? La inocencia y los míos están conmigo. El juicio es para el mundo, para el sistema. Por eso, mi hermano, el enemigo, Dios no tiene problema con el pecado. Hijitos míos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos. Ahora, con el mundo no hay negociación. El que ama más al mundo que a mí. ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Primera de Juan. No améis el mundo más que a mí. El que ama al mundo y no me ama a mí, se quedará en el desierto. Y todo el proceso del desierto, la figura del desierto, mi hermano, es lo que usted y yo estamos pasando ahora, la transición del alma al espíritu. Lo que Dios está trabajando con nosotros en nuestras emociones, en nuestra alma, para ser lo espiritual que necesitamos ser, para levantarnos como el ejército que Dios quiere que nos levantemos. Donde nuestro rostro se mude y seamos como nuestro rostro como caballos. Donde el ejército, mi hermano, seamos, mi hermano, algo estrepitoso que va avanzando. Y dice que delante, según Joel capítulo 2, delante de ese ejército un Edén, detrás tierra asolada. Y eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy. El sistema, mi hermano, el príncipe, el faraón. El príncipe significa el que digita, el que gobierna, el que determina principios. De príncipe, principios, lo que seguimos. El mundo se rige por 3 o 4 que están gobernados por el príncipe de las tinieblas. Que baja, mi hermano, y son agendas mundiales. Son agendas mundiales las que sigue el mundo. ¿Por qué cree que se juntan los 20, los 8, los 7, lo esto, aquello? ¿Por qué? Porque ahí se baja y se digita las agendas mundiales del enemigo. En esas reuniones. El G8, el G20, el G30, el G7. Ahí se digita el destino, mi hermano, de los que están en el sistema. De los que están en el sistema. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios? Está produciendo el éxito más extraordinario y más grande que puede, mi hermano, suceder. Sacar a su pueblo de Egipto. Sacar a su pueblo de Egipto. Ahora, ¿cuántos quieren salir de Egipto? Levante la mano el que quiere salir de Egipto. Porque puede haber esa pregunta. Porque hay muchos que no quieren salir de Egipto. Porque salir de Egipto significa dependencia absoluta de Dios.
Ay, pero yo ya no voy a perder todos los años como el Chavo. Pero voy a perder todos los años que tengo de aporte si me voy de Egipto. Mi hermano, ojo, porque todas las plagas que están tocando Egipto pueden tocar tu vida si no hay definición. Si no hay definición. Las órdenes son claras. Para cada plaga había una orden clara para el pueblo de Dios. Tenían que hacer esto o aquello. Cuando la muerte pasó, métanse en sus casas, no sean más de esto, no se junten más con aquello. Ojo que lo que vayan a comer, no dejen nada, no pueden dejar nada. Marquen los linteles, las columnas. Dirección. El gran problema del pueblo de Dios que no le gusta recibir dirección. No le gusta recibir órdenes. ¿O no? Mira el que está al lado. No nos gusta. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta. Diga, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Es un ego que tenemos que romper. No me gusta. No me gusta. Porque creo que tengo la capacidad para gobernarme. Sí. Sí. Pero cuando ese ego yo lo enfrento con Dios, mire el problema, mi hermano Moisés tuvo grandísimos problemas llevando al pueblo de Israel. Hasta el punto, mi hermano, que Coré y su familia le dijeron, pero ¿quién es Moisés? Si es igual que yo. ¿Quién es Moisés? Que el único que habla con Dios es Moisés. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Coré? Porque a mí se me antoja. Parafraseando. Búsquelo en Éxodo. Cuando se le presentaron diciendo, ¿quién es Moisés? ¿Por qué quién es Aarón? ¿Quién es Moisés? Que yo no puedo llegar ante Dios. Dios dice, no, porque no quiero. Porque quiero hablarte a través de Moisés. Porque quiero hablarte a través de Aarón. Y muchos se preguntan, ¿quién es Pablo? ¿Quién es este? Y lo lamento, pero es así. Mientras Dios no cambie la dirección. Pero duele. Pero duele. Pero, ¿qué pasó con Coré? ¿Se convirtieron en qué? En sal. Lea la Biblia. Y eso, todo eso está pasando. Porque Dios está sacando al pueblo de Egipto. Pero el problema es que en el desierto, mi hermano, se quedan todas las cosas que se tienen que quedar. Y solamente va a entrar a la tierra prometida. Y solamente van a entrar, mi hermano, a Cristo, a congregar ahí en la tierra prometida. Lo que Dios dio testimonio de Josué y Caleb. Que dice, porque hubo en ellos otro espíritu. Lo dice la Biblia. Porque hubo en Caleb y Josué otro espíritu, que no se dejaron convencer. Sí, vieron los mismos gigantes que los otros 10, vieron los mismos problemas, pero hubo en ellos otro espíritu. Mi hermano, trate de que haya otro espíritu en nuestra vida. No el espíritu que reina de duda, de desconfianza, del por qué, de para qué. Porque ese es un espíritu que nos gobierna. Pero necesitamos transicionar. Diga, mi hermano, ponga su manito ahí en el corazón. Diga, yo necesito transicionar del alma al espíritu. Necesito salir de lo almático, de lo emocional, al espíritu. Necesito transformarme en el hombre espiritual que soy. Lo necesito. ¿Por qué? Porque ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia, mi hermano. Ahí está la ganancia. Cuando yo vivo el Espíritu, siento el Espíritu. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, cuando yo vivo Cristo, cuando yo como Cristo, cuando yo establezco la relación con Cristo, cuando Cristo es todo lo que yo necesito, ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia. Mi hermano, cuánto desgaste hay por el sistema y no nos damos cuenta que el enemigo nos está oprimiendo, el faraón nos oprime.
Está oprimiendo a la familia, está oprimiendo los matrimonios, está oprimiendo, mi hermano, los niños, está oprimiendo, mi hermano, la adolescencia, la está oprimiendo, exprimiendo su capacidad, su fuerza, su intelecto, lo está exprimiendo. En Dios está todo lo que yo necesito, pero necesito dependencia. Y para eso necesito transicionar del alma al espíritu. Entender que soy hijo, coheredero juntamente con Cristo. Y entender, como nos enseñaba de Siré, mi posición adquirida, según Pablo a los Efesios. Mi posición adquirida, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Wow. Dígame si eso no emociona. Pero no es solamente para vivir emocionado, sino para vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu. Y yo le puedo asegurar que usted sale de este lugar y empieza la oposición a esta palabra. Pero solamente está en usted que venza. Y está en mí. Porque la oposición que hay a una verdad, la oposición que hay a un rema de Dios, es muy fuerte. Lo que la iglesia está viviendo en estos tiempos, y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia mundial, la iglesia de Cristo, es extraordinario. Es extraordinario. El otro día estuve con unos minutos solamente en un vivo con un amigo, el apóstol Alberto Villanueva, que él estaba en Venezuela, estuvimos compartiendo algunas cosas de principios, de primicia, y compartía un poquito de esto, y él me decía: Pablo, lo que vos estás recibiendo, lo que vos estás viendo, yo lo prediqué hace 3 años atrás, cuando Dios me habló de esto, aquello otro. Seguí por ahí, seguí trabajando, porque hay que sacar. Dios está haciendo y levantando hombres y mujeres de Dios para que saquen su pueblo, su iglesia de Egipto. Lo de Dios es un mensaje universal, que no podemos, mi hermano, pensar o ver, decir, bueno, ¿qué no quiere? ¿Qué puedo predicar o qué puedo decir? No, yo le tengo que preguntar a Dios. Yo le tengo que preguntar a Dios qué es lo que quiere que su pueblo. Yo no puedo ir con un mensaje que yo creo que es correcto. Cuando Moisés se presentó a Faraón, dice: Dios dice así: deja ir a mi pueblo. El Faraón dice: ¿quién es Dios? Ya vas a ver quién es Dios. Pero cuando usted y yo nos levantemos en armas y nos levantemos en el Espíritu, usted se va a maravillar de lo que es capaz de hacer. De lo que es capaz de hacer. Pero no se puede entender con el alma, con la emoción. Usted en el Espíritu, usted como hombre espiritual, como mujer espiritual, puede hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias. Cosas que romperían su mente, que romperían, mi hermano, su capacidad intelectual, de lo que el hombre espiritual puede hacer. Pablo lo dijo: conozco a un hombre que fue transportado. Usted lo puede hacer usted. ¿Cuánto creen que eso lo puede hacer? Que usted puede hacerlo. Conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo y vio cosas y escuchó cosas que al hombre natural es imposible. Es imposible, porque moriría al instante. Moriría al instante. Mi hermano, lo que Dios te está diciendo es que despiertes a la vida espiritual que te va a garantizar todo lo que tú has deseado en tu vida. No hay otra forma. No hay otra forma. La única manera es depender de Dios, romper los lazos con el sistema, romper las anclas, mi hermano, romper las líneas con el sistema, romperlas.
cortarlas, quebrarlas, en la mente, en el espíritu, en el alma, en las emociones. Esto no es para cualquiera. Mi hermano, esto no es para cualquiera. Lamentablemente, hay que ser sincero. Pero yo creo firmemente que no vamos a bajar el nivel de palabra y de revelación porque no lo entendamos. Porque yo sé positivamente que su espíritu lo está recepcionando. Lógicamente que habrá una lucha entre el espíritu y el alma, entre el espíritu y la emoción, entre el espíritu y la carne. Pero ahí está el trabajo para hacer vencer, mi hermano, y prevalecer los dichos de Dios. Los dichos de Dios. Cierre sus ojos. Adórelo a Dios con sus palabras.